Esto es Innovare, el podcast, un espacio de entrevistas donde nuestros invitados nos cuentan acerca de cómo a través de la creatividad y la innovación han mejorado la vida de personas, negocios y su entorno. Te quedas con Arthur Monroy. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovare. El día de hoy quiero presentarles a un protagonista que ha estado detrás de la evolución del deporte como industria, no solo en México, sino a nivel internacional. Un líder que ha combinado estrategia, marketing y visión de negocio para transformar la forma en que se construyen, monetizan y se viven las organizaciones deportivas. Desde la Liga MX hasta federaciones internacionales, su trayectoria no solo habla de experiencia, habla de impacto real. Hoy quiero presentarles a un buen amigo, moreliano, colega, Javier Salinas. Bienvenido, bro. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué gusto, la verdad, mira, se me enchinó la piel. Gracias por tu presentación y la verdad es que te admiro mucho. Felicidades por este esfuerzo. Gracias. Yo sé lo que cuesta y lo que estás luchando, pero pues te conozco, tengo la dicha de conocerte desde hace 25 años y como todos los proyectos que has hecho, este va a funcionar muy bien. Así que felicidades, un saludo a Félix, que también un buen amigo. Entonces, gracias por la invitación. Con gusto, Javier. A ver, siempre hemos estado, y platicamos antes de entrar al aire, siempre hemos estado conectados, estamos de alguna forma en la industria de la mercadotecnia. Quiero contarles una historia para que tengan contexto. Con Javier tenemos aparte de una bonita amistad, tenemos unas historias bien padres. Javier le tocó dirigir al equipo del Atlético Morelia, del equipo Monarcas Morelia, durante varios años. Y en ese momento colaboramos en conjunto para trabajar yo creo que la primera plataforma de la página web que se hizo para un equipo de fútbol de la liga. No había referente, estamos hablando como 2003, 2004, 2002. Yo creo. 2002 más o menos. A ver, parece entonces, quien sabía de internet eran pocos, pero llevarlo de una manera estructurada a hacer una estrategia era un reto titánico, porque no había presupuestos, no había claridad. Había buenas ideas, pero no había ejecución. Y justo hablábamos con Javier que eso, desde mi perspectiva, tenía que ver con voluntad de la directiva, porque había que ver el cómo sí, meter las manos, el hands-on a que las cosas sucedieran y que pues, creyeran en el partner, porque al final del día no había precedentes, no sabíamos si iba a funcionar o no. Sí, no, fue una época muy padre. Hay que para quien nos escuche, hay que colocarnos en la época, ¿no? Totalmente. Sería guardando las distancias. Es como ahorita estamos en la pre-era de la IA. Ajá. O en la era madura de las apps. Ajá. O de los softwares. Estábamos en el web.com, ¿no? Así es. El web era lo máximo. Y en páginas de fútbol no había mucho. Estaba la página del Real Madrid, Uh-huh. que era como la líder, que no la hacía el Real Madrid, la hacía una agencia. Y nosotros en Monarcas, en Morelia, veníamos en un desarrollo tanto deportivo como de gestión, que encabezaba Álvaro, que encabezaba TV Azteca, y que nos estaban dejando trabajar, nos estaban dejando hacer cosas con cero presupuesto. O sea, no había dinero Sí. como tal. Y qué bueno, porque eso, la innovación y la iniciativa. Y pues con el apoyo tuyo y de la empresa IA y con varios compañeros ahí, con el equipo, éramos un equipo muy pequeño en Monarcas, pero con muchos deseos y con innovar y creando, hicimos esa página que fue un referente. Quizá a la gente que le gusta el marketing y el marketing deportivo en particular, en México somos de memoria muy corta, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente no sabemos distanciar, ¿no? Creemos que el logro o lo que hoy usamos nació cuando yo nací, ¿no? Y hay una cadena de sucesos. Tal cual. Esa página, como muchas cosas que hicimos en Monarcas a nivel de mercadotecnia, de patrocinios, de comunicación, marcó pauta. Marcó pauta y lo hablábamos, ¿no? Yo me acuerdo un día a las 12 de la noche, porque yo tenía 26, 27 años y estábamos entregados al trabajo de hacer de Monarcas algo diferente, algo espectacular, con un enfoque en la afición. Ese ha sido, creo que, el gran cambio que hoy nos enfrentamos. Hoy estamos abocados al glamour de las redes sociales y del negocio, Uh-huh. y no al aficionado. Y me acuerdo haber escrito en bullets lo que queríamos para esa página. Y tú con el equipo de IA los entregamos. Lo entendieron muy bien. Y ahí surge una gran... la innovación surge cuando primero tienes una visión, pero sobre todo que el producto genere un plus. Claro. ¿no? Porque si no crean una buena idea. Hicimos una página espectacular. Que el diario Reforma, que los demás equipos
la tomaron de base y dijeron, esto es lo que queremos. Y fue una página que empezó a dar de qué hablar, que además con mucho orgullo presentamos en un Cinépolis, que también era una cosa extraordinaria, haberla hecho una presentación en un cine. O sea, empezamos a romper paradigmas y que incluso en ese año se jugó el Juego de Estrellas en Monterrey. Ah, sí, es verdad. Y entonces todos los equipos estaban dormidos, todavía no existía la mercadotecnia deportiva, estaba en ciernes, y nosotros dijimos, vamos a hacer la Expo Monarca. Y les plantamos en el Juego de Estrellas, que se hizo en Monterrey, en el Estadio Tecnológico de los Rayados, que ya no existe, pusimos 250 metros cuadrados de la Expo Monarca. Tanto la historia de Monarcas como lo nuevo. Y la página era nuestro punto culminante del recorrido, porque hicimos una especie de museo itinerante. Bueno, pues ahí, que fuera interactivo, o sea, nos estábamos adelantando casi 10 años a lo que después sería. Totalmente. Entonces, que el aficionado regio, entonces, no, bueno, la prensa de Monterrey, todo, miren lo que es Monarcas está haciendo. O sea, podía platicar varias historias, pero esa página creo que fue es un gran ejemplo de que dos empresas morelianas con gente de Morelia, pues sí, y hay elementos para decirlo, cambiamos el fútbol mexicano para bien, y fue una página que marcó pauta la siguiente década, ¿no? Totalmente. Y yo quiero como hacer la aportación de que para que puedan suceder este tipo de cosas, tiene que haber, antes que presupuesto, que no había claramente en Morelia, porque no era ni una partida que estuviera en un concepto, nadie entendía que era marketing digital, para empezar. Pero la otra, no había tanta burocracia, creo yo, tampoco. No, o sea, porque quienes estaban encabezando ese proyecto que tenía que ver con estas ideas decían, a ver, esto es lo que hay sobre la mesa, ¿cómo lo interpretan ustedes? Trabajamos, no trabajamos un horario de oficina, trabajamos hasta que nos daba, ¿no? Me acuerdo que eran horas y horas y eso no nos acaba rigiendo, pero había mucha voluntad de los dos lados. Yo creo que esas son de las cosas que son claves para que pueda haber innovación, porque alguien puede decir, oye, pues quiero tener esto, pero no pones voluntad, no pones los medios, no te involucras en el proyecto, pues tampoco es magia, no va a suceder, ¿no? Entonces íbamos corriendo un camino que nadie había trotado, que no sabíamos ni qué resultados íbamos a tener para empezar tampoco, sí, ¿no? Entonces era la apuesta a decir, no importa, vamos juntos en esto. Y creo que son de las cosas que se tienen que replicar en la actualidad también. Porque muchas veces vamos a innovar, pero esperando cosas muy seguras y muy certeras y que el presupuesto regrese uno a uno, pues a ver, tampoco es tan así, creo yo, ¿no? Sí, creo que las cosas, desafortunadamente hoy en esta... Gilles Lipovetsky, el famoso sociólogo francés, lo dice muy bien en varios de sus libros, ¿no? Esta hipercomercialización que vivimos nos ha llevado a que el tiempo no se valore, a que creamos que con el solo hecho de decir que trabajo en o que tengo una idea, una startup o algo así, ya estamos haciendo algo por nuestra marca personal. Totalmente. ¿Por qué? Porque vivimos en esta hiper nube de que todo es rápido, fácil y sencillo, ¿no? Porque hoy ahorita con 2 clics ya tengo un Uber afuera o tengo comida afuera. Y eso creo que es el cambio más significativo, que hemos perdido un poco con la nueva generación esta brújula. Aunque nosotros seguimos trabajando, que estamos quizá todavía en nuestro prime, ¿no? Seguimos en un evento tan importante. Todos andábamos por los 20 medios. Sí. Y hicimos cosas que hoy son un legado y que hay suficiente evidencia para que las nuevas generaciones vean cómo es un legado. Ustedes venían creciendo en IA, una empresa moreliana, luchando y peleando, como ya lo platicamos afuera del micrófono. Tú ibas como encargado de negocios de esa empresa y te peluciaban en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque eras de Morelia. Duro. ¿No? Porque no tenías el apellido de Mackenzie, ¿no? Sí. ¿No? No, nada. Y de este lado, pues veníamos construyendo desde 1999 cositas de comunicación y marketing que hoy son como pues respirar en el fútbol, ¿no? Las hicimos aquí en Morelia, que después se convirtieron, que a mí, 12 años después, me da la oportunidad de ser fundador de la Liga MX, de escribir los protocolos, de tener una visión hacia adelante de cómo hacer una liga, pero se estaba gestando 12 años antes. Que eso ahora lo hemos perdido. Como dice Lipovetsky, ¿no? La referencia que uso ahorita. Todo lo queremos para allá. Así es. Lo que estábamos haciendo era construir, pasito a pasito. Que a ti, por otro lado, vía IA,
a mí en mi carrera me catapultó a hacer esas cosas y a mi equipo, ¿no? A Bernardo Rueda, a Mónica Pérez, que les mando un abrazo, nos catapultó a tener una cierta fama, pero también nos catapultó a hacer muchas cosas. Claro. La página de internet de la que hacemos referencia, que se llama fuerzamonarca.com, fuerzamonarca.com, que por cierto, tratamos de comprar el nombre monarcas.com. Me acuerdo que el chavo que lo tenía me la quería vender en $150,000. Sí, y le digo, no te doy ni 2 calcetines, quédatela. Y creamos el concepto de Fuerza Monarca. Sí, es verdad. Fíjate lo que es la verdad. Como un concepto, luego me dio para crear mi selección en la Federación Mexicana de Fútbol. Y al rato platicamos de eso. O sea, cómo a eso me empieza a dar las primeras ciernes de lo que es la identidad. Pero la página no hubiera existido si no hubiéramos hecho lo que hicimos previamente. Entender al aficionado. Sí. A mí me da mucho coraje. He sido catedrático 15 años de marketing deportivo y asesorado, y ahorita trabajo para el fútbol de Nicaragua, etcétera. Ir a ver a los directores de marketing de los equipos y están viendo el juego. Están viendo el partido. Nosotros, sobre todo los primeros 7 años, se podría decir por marcar un tiempo, 7, 8 años, estábamos en la tribuna, o sea, yo peleándome con los cubeteros para que dieran un mejor servicio, las entradas, que la gente no sufriera estas filas enormes, que los sindicalizados, que eran los que te tenían que cortar el boleto, te recibieran con una sonrisa. Todos esos pequeños detalles. Donde no había nada de punto de contactos digital, cabrón. No, nada. hombre, no. Fuimos el primer equipo que trajo torniquetes con huella dactilar. Okay. Pero eso fue de entender que queríamos modernizar para dar una mejor atención. Hoy que veo más la parte deportiva, que me dedico más a la parte deportiva, ¿no? El negocio integral, todavía lo entiendo más, ¿no? Con los jugadores tienes que atender al aficionado. Y había una brújula muy importante, que era, no nos fijábamos ahora los chavos, bueno, yo trabajo hasta las 8 de la noche, yo trabajo hasta las 7 de la noche. Está bien, es muy respetable. Ahora, que logres algo trascendente de acuerdo a tus conceptos de éxito, lo veo muy difícil así. Porque todo lo que hicimos importante en esa década, del 2000 al 2010, en Monarcas, fue en horas extras. No nos hubiera alcanzado. Si no hubiéramos tenido también una empresa enfrente, como tuvimos varios partners, uno de ellos, donde tú trabajabas, que nos dijera, o sea, no me cobraban por hora. O sea, sería imposible pagar eso. No. Y era trabajar en sábados y domingos y valorar mucho, que hoy lo valoro, ya en una etapa madura de mi vida profesional, el tiempo emocional con la familia y todo eso. En ese momento estabas abocado a rompértela, a ganar. 20 tempranos era poner toda la carne al asador, Claro. O sea, todo. Y el mensaje que yo creo es, hoy con el avance de los derechos humanos, el avance digital, este tema de la inmediatez, de esta parte líquida, ¿no? Humberto Eco lo mencionaba en sus libros, que esta parte que se te va por el agua, ¿no? Y que no hemos aprendido a reparar. Nosotros somos una generación que nos enseñaban a reparar. Aquí se descompone y compro uno nuevo. O quiero algo nuevo, ¿no? A mí yo me rompía de niño, ¿no? El pantalón, pues jugando todo el día en la calle o en la escuela, y pues llegaba mi mamá, y me pagaba un parche. Y así anda. Ahora no. O el pantalón ya está roto por moda, o si se te rompe, pues es buscar uno. No, teníamos 2 pares de tenis. El de lunes de los honores a la bandera y el de toda la semana. Sí, el que tenía hoyos en los hoyos, sí. Entonces esta vida líquida nos trae a entender que el esfuerzo está mal visto. Oye, el esfuerzo, si estás haciendo un esfuerzo, quiere decir que lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque ahora el algoritmo, no me atrevería todavía a definir a la IA, pero los algoritmos de los últimos 10 años nos han llevado a entender que si te esfuerzas es que estás haciendo algo mal. Imagínate la contradicción con lo que tenemos hoy que luchar y pelear para poder ser exitoso en lo que cada quien entienda como éxito, pero nada es gratis. Pero toda la hiperinformación, si es que podemos llamarla información, es a que sea con el menor esfuerzo. Sí. En menos de 15 segundos lo que dura un TikTok. Y nada de lo que hicimos trascendente, que hoy en el fútbol mexicano es importante, y que ahí ya le significó la cuenta de Monarcas, a pesar de que tenían cuentas muy importantes como la de Cinépolis, pero una cuenta insignia que causó innovación, que ganó premios, que nos permitió presumir a nivel internacional lo que un equipo pequeño de una ciudad pequeña hacía, no se generó más que por puro esfuerzo. Oye, aparte te tocó la época dorada del equipo. Digo, trabajado obviamente por ustedes, pero 2000 vienen de ser campeones. Viene toda la secuencia en donde la afición estaba con la playera más puesta que nunca. Todas las interacciones que me acuerdo que decías ahorita, que platicabas, una de las funcionalidades era que podías hacer
un en vivo con los jugadores, ¿no? Fuimos la primera vez en el fútbol mexicano, 2004, que se hizo un en vivo de un jugador con la afición. Sí. Sí, no había ninguna herramienta que hiciera eso como hoy, que ya le das clic un botón. Inventamos ahí. Se hizo al vuelo, con una camarita de estas que vendían en Stern, o sea, nada de este rollo. No. Así en las oficinas del Boulevard. Y eso fue wow. O sea, a nosotros nos venían a ver Tigres, Chivas, y nos preguntaban, ¿cómo le hacen? Uh-huh. Y nosotros con una apertura total, así le hacemos. Y luego empezaron a replicar el modelo. Sí. Lo que pasa es que vivimos en un país que si esta historia hubiera sucedido en Europa o en Estados Unidos, habría 4 libros. Y incluso habría el premio a la innovación Monarcas Morelia en el fútbol mexicano. No existe eso, ¿no? Porque en México estamos muy acostumbrados a que el éxito incomoda, ¿no? Y el fracaso se celebra. Se celebra como un triunfo de los mediocres, ¿no? Claro. El fracaso es la celebración del triunfo de los mediocres. Entonces, pero estas historias son muy bonitas contarlas, porque además, digo, no, a mí me tocaba liderar, yo era el director de marketing, etcétera, pero yo tenía unos jefes que tenían también una visión, que decían, hay que hacer cosas nuevas. Somos un equipo chico que le tiene que buscar por todos lados. Puta, eso me ha ayudado en mi carrera hasta 25 años después. Totalmente. Y teníamos partners que estaban en el mismo momento. Hambre. Y frío, cabrón, ¿no? Hambre, frío, trabajar, nada es gratis, esfuerzo. Claro, hablamos hoy del .com, pero tuvimos que pelear, fracasamos con la primera, que fue en el 2001, en cooperación con TV Azteca, que era el propietario del equipo, pero la gente en ese momento ¿te acuerdas que era todito.com? Sí. Todito, digo, gente pues no nos entendimos. Sí, entonces fracasamos con una primera página malísima. Pero ese primer fracaso nos llevó a entender y esa famosa noche donde yo hice los bullets de la visión que ustedes agarraron así, pues produjo una página que por ahí debe estar está guardada. Sí. Está guardada y que sería algún día debería ser, porque claro, ahorita dirán, bueno, una página de internet ya es vieja. No, estamos, el contexto del .com. Pero lo más interesante de todo esto, creo que nos pudimos sobreponer también al contexto. Sí. Morelia en ese momento era una ciudad si hoy es de arriba de 1 millón, en ese momento no llegábamos ni a 800,000 personas, una ciudad con poca actividad empresarial, casi nula, muy vapuleada por su historia en términos de violencia, ¿no? En los 80s estaba la CENTE, luego el PRD, luego una serie de situaciones que pasaron, que siempre Morelia, ¿no? Ahorita vivimos otra marca negativa, pero que uno al ser embajador y estar aquí, pues pelearon eso, ¿no? Tú y yo no solo nos encontrábamos, teníamos juntas, pero luego nos encontrábamos en aeropuertos porque tú ibas a ver otros clientes, yo iba a ver patrocinadores. Y uno se convierte en embajador. Tal cual. ¿Cómo defender un producto y un proyecto de algo que el contexto no te ayudaba? Nosotros, y hablo a nombre de IA también, nos salimos de ese contexto. O sea, Morelia era demasiado chico para el deseo y ganas que teníamos de trascender. Lo primero que hicimos fue que la afición de Morelia, tú ahorita lo mencionabas, pero nos costó, la afición de Morelia, o sea, antes de que entráramos, que TV Azteca llegara, y yo llegué 1 año y medio después de que TV Azteca llegó, la entrada no pasaba de 15,000 aficionados. Ahí están los registros. Convencer a la gente, además con una marca nueva, que era Monarcas, que al principio, pues, ya sabes que quieres hacer algo nuevo, la gente dice, llevarla, que se sintiera atendida en un estadio que nos lo entregaron en obra negra, que fuimos construyendo poco a poco el Morelos, hasta hacerlo un estadio de Copa del Mundo del 2011, 12 años después, que le fuimos metiendo con los patrocinadores. No tenía, por poner un ejemplo, zona de discapacitados, ¿no? Entonces con Cemex, tú pones el cemento, yo pongo la mano de obra, órale. O sea, ganas de trascender. No era todo papá gobierno, dame dinero, ¿no? Claro. O sea, le metíamos con la idea de que la gente se sintiera identificada con el equipo. Entonces, ya que teníamos esa base donde la gente en las primeras hacíamos unas encuestas, dijo, ahorita que los estudios de mercado, agarrábamos chavitos de pasantes, medio hacíamos la encuesta, nos asesoraba 2, 3 gentes que entendían el tema y por dónde le dábamos. El equipo no estaba posicionado. El famoso grito del empate Morelia. Sí. O sea, que era lo uso en el tenis actualmente. Al empate Arturo, ¿no? Sí. En el golf, ¿no? Sí. Bauta, ya vas más 10 y dices, al empate, Javier. Entonces, el mensaje que creo que el perfil que tú tienes de tu podcast es, te tienes que sobreponer a tus propios contextos. Sí.
Pero no lo puedes hacer si no tienes el hambre y las ganas y si no estás dispuesto a sacrificar cosas. Y esto es para los chavos que tienen menos de 30 años. El sacrificio es intrínsecamente igual a producir lo que para ti sea éxito. Porque cada quien tenemos una métrica diferente del éxito. Claro. Si no hay esfuerzo, no lo hay. Sentado en una computadora. Ahora tenemos un problema, le escribes tantito, le aprietas y la IA te suelta el trabajo. Nada más que hay una gran diferencia. La IA no sabe activar. El que tiene que salir a la calle y enfrentar así al revendedor, al aficionado que está enojado por su boleto, no es la IA. No. Y no va a pasar. No va a pasar. Así es. Entonces, está muy interesante el futuro inmediato. Sí, coincido contigo. Y bueno, una de las cosas que platicábamos también con Javier es, los dos somos morelianos, los dos nos tocó construir, metiendo las manos a hacer las cosas con mucha pasión, porque la verdad, como lo cuentas tú, me parece muy correcto, le metíamos muchas horas, pero lo disfrutábamos. La verdad es que yo lo recuerdo como una época tan nutritiva en todo lo que vivimos porque nos dio las tablas para hacerlo. El futuro inmediato de nosotros como morelianos ya no era la ciudad, porque bueno, consolidamos aquí ciertas cosas, yo a nivel tecnológico, Javier a nivel deportivo, él dio en brinco a otras instituciones muy importantes que ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, el camino natural era ir a la capital, ¿no? A Ciudad de México. Ahorita que decía Javier que cuántas veces me pelucearon, yo de verdad me hice de la piel más gruesa tocando puertas para vender proyectos. Porque yo llegaba, aparte súper ridículo, porque vendía de la parte todavía de desarrollo de software, todavía no era una agencia creativa digital, de transformación digital, lo que sea. Entonces yo llegaba de traje, de corbata, iba a tocar puertas a los corporativos y pedía citas para poder presentar pues, mis credenciales. Mis credenciales era Cinépolis, era Monarcas Morelia y un par de hoteles que nunca nadie en el mundo visita. No lo voy a decir porque son mis amigos los dueños, entonces, pero lo que quiero decir es, hubo un punto en donde estuve tan frustrado de que no podía conseguir esas citas porque cuando me preguntaban que de dónde venía, que decía que Morelia, me decían, ¿de provincia? ¿Tú qué haces aquí? Y me quedé sentado una vez en la recepción de ahí de uno de los corporativos y se me quedó viendo la secretaria. Y la secretaria me habló y me dijo, a ver, ¿qué es lo que vendes? Porque ni siquiera te entiendo, güey. Claro. Y le dije, mira, es que hicimos esto, una página que hace esto, tal. Ah, ok. Y me dijo, mira, el director tiene un espacio de 4 a 4:30. Concéntrate en estas cosas. Háblale de golf. Juega mucho golf. Enfócate en decirle que puedes hacer algo. Era un administrador de noticias para una revista que tenía él. Y háblale de los tiempos. Entonces la chava se compadeció de que me vio ya tan derrotado y entendí también que una de las puertas más importantes que puedes abrir es tocar base con una secretaria de uno de los directivos, ¿no? Entonces ahí empezó una cadena, pero estuve a 2 de tirar la toalla porque ya no podía seguir con eso. Y ahora entonces empezamos a migrar a la parte de Ciudad de México porque empezamos a agarrar tablas, pero creces en Morelia, tienes que empezar a salir, tienes que empezar a desarrollarte y eventualmente regresa a Morelia a dejar cosas aquí, ¿no? Ahora, bien, de lo que te tocó hacer, porque tú estuviste en la Federación Mexicana de Fútbol, estuviste de presidente y de director general de la Liga Mexicana de Béisbol, que también ahí nos tocó chambear cosas en conjunto, que tal estuvo bueno. Estuviste en medios. A ver, en esta trayectoria que te tocó vivir ya en otras ligas diferentes, con toda esa evolución del deporte en la industria, ¿en qué momento tú dijiste, a ver, esto necesita reinventarse? ¿En qué momento dijiste, a ver, esto ya no está jalando así porque ya está hipersaturado, es más de lo mismo? ¿Cómo le das la vuelta a eso? Yo creo que utilizando algo que está en desuso, que se llama el sentido común. Ok. El sentido común, que hoy la tecnología nos ha llevado a no usarlo, nos permite entender la lógica, ¿no? Materia que ya no se da en prepa, la lógica de las cosas. Hoy tenemos que utilizar menos el lenguaje que tú y yo manejamos y que cuando se tenga que usar se usa el lenguaje del marketing, ¿no? El research, ¿no? Y de toda la playa de que para entender, a ver, sentido común. Y 2, creo que también y ha sido algo que ha marcado mi carrera, y ahora que estoy escribiendo, que espero se convierta algún día en libros, porque ya son 2, el valor agregado a las cosas. Uno de los hechos que a mí, yo te podría platicar 2 hechos que me marcaron. Yo fui reportero
que no periodista, porque eso necesitaba un espacio. Okay. Para ser periodista creo que es algo que yo respeto mucho, ¿no? Yo fui reportero. De los 15 años a los 23 que me pasé a Monarcas. Yo empecé en 1989, cuando tenía 15 años. Entonces, desde esa edad, mi papá me decía, bueno, veías cosas diferentes. Cosa que después Álvaro Dávila, que fue el presidente de Monarcas, 12 años después, o 11 años después, me lo volvió a repetir. O sea, y eso me ha nutrido mucho de, a ver, ¿cómo somos diferentes? Pero luego se convirtió en algo mucho más tangible, que era valor agregado. Entonces, y claro, el valor agregado tiene sus riesgos. Un día como reportero, me mandan a cubrir una marcha aquí en la Madero, estoy hablando de 1995, yo estaba a la mitad de la carrera, pero me mandan a cubrir la marcha del 2 de octubre. Okay. Entonces, son temas, a mí me apasiona la historia de México, me he estudiado muchísimo la historia de México, entonces yo tenía muy claro la historia de lo que había pasado, leyendo todos los libros y la bibliografía, y la hemeroteca, me fui 2 días, años antes, a la Hemeroteca Nacional. Ilusamente todos esos periódicos están desaparecidos. Después un coleccionista me los conseguí. Entonces, conozco muy bien el tema de, por ejemplo, el 2 de octubre. Entonces, yo fui a la marcha. Okay. Pero, pues, me mandaron a cubrir la marcha del 2 de octubre en la Madero. ¿Y te metiste? No, yo empecé a hacer entrevistas. ¿Sabes lo que pasó el 2 de octubre? Me decían que había pasado en Chiapas. Me decía, te puedo decir que hice como 20 entrevistas. Solo 4 jóvenes de esa época, que eran casi de mi edad prácticamente, o más chicos, o más grandes incluso, tenían más o menos noción que era algo que había pasado en Tlatelolco. Uh-huh. Nada más. Entonces, a mí me mandan con mi orden a cubrir la nota de la marcha. Pero yo digo, yo no me puedo quedar con decir que se marchó, qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Los conceptos básicos de una nota periodística. No. Entonces fui y dije, ¿qué cambio le doy? Los jóvenes. Y entonces la nota era, desconocen de qué marchan. Fue una nota que a pesar de que yo era de deportes y me habían mandado porque yo estaba de guardia, y que me dio la oportunidad me dejaron de ver como el de deportes el niño de deportes, y entonces me empezaron a tomar más en serio y ya me mandaban informes de gobierno, cosa que a mí no me gustaba, me gustaban los deportes. Entonces, dar el valor agregado cambia. Segundo valor agregado, y con esto, que es muy importante, porque todos tenemos trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando me contratan en Monarcas, a la cual yo me negué 3 veces. ¿Ah, sí? Me negué 3 veces, porque era otro tema. Yo ya ganaba 6,000 pesotes de 1999. Estaba terminando de pagar mi carrera porque no la había terminado de pagar. Por haber jugado en la selección de fútbol, me dieron chance de no cobrarme intereses. Okay. Nada más. O sea, y tenía yo que pagar. Yo ya vivía solo. Tenía 22 años, me mantenía solo. Mi papá ya me había dicho chao, ¿no? Y entonces, cuando le digo que sí a Monarcas, me convencen con la promesa de que me subirían el sueldo 6 meses después, y yo demostraba. Cuando yo me había negado, entonces me pagaban 1,000 pesos menos. Que para hace casi 30 años. Era toda la diferencia. 27 años era, no, hombre, no. Pues dije, ¿de qué voy a comer? Ajá, sí, de 6,000 pesos yo ganaba 5,000. Pero ¿qué hice el primer día? Valor agregado. Yo dije, tengo que impactar. O sea, mi primer día en Monarcas, que fue en agosto de 1999, un partido Morelia-Chivas, dije, yo tengo que impactar. Entonces, un mes antes yo iba al estadio como reportero. Y dije, ¿qué puedo hacer aquí que a mí no me gusta? La zona mixta. Hicimos la primera zona mixta del fútbol mexicano, que es una zona mixta, un lugar por donde deben pasar los jugadores, la prensa está en orden y no avalancha que se hacía en el vestidor, que los periodistas todos metíamos el micrófono así, el jugador ni podía hablar, era un desastre. Entonces yo me fui, le pedí una camioneta a la cervecería, mandé yo solo un escrito a gobierno del estado que me prestaran las vallas. La cervecería, otra cervecería, ahorita sería imposible, me dijo, sí, Javier, ahí está una camioneta de las tantas que tienen para repartir cerveza. Entonces yo solito el sábado anterior fui, cargué las vallas, llegué al Estadio Morelos y el domingo puse las vallas. Impacto total. Los que eran mis jefes, Álvaro y una señora que se llama Cucú Esteves, se quedaron y dijeron, valió la pena traer. Y me la cumplieron. Eso fue en agosto. En diciembre me doblaron el sueldo, o sea, yo ya ganaba el doble de lo que ganaba. Pero me arriesgué a ganar 1,000 pesos menos. Pero la filosofía de valor agregado me ha seguido toda mi vida. O sea, a todos nos pueden contratar para pintar una pared, pero ¿qué valor agregado das para ser el diferente de tantos pintores?
eso lo he tenido como una cuestión. Y cada vez que doy conferencias en una universidad o que me invitan a empresas a darles conferencias o en las clases que doy, siempre trato de que en todo lo que depende de la materia, etcétera, el valor agregado. Porque, ¿qué hacemos ahora? Licenciatura, antes en los 60s te garantizaba un gran trabajo. Ahora ya no. Maestría, la maestría tienes que dejar pasar un tiempo porque es el perfeccionamiento de una habilidad. El posgrado, sí. Yo estudié el posgrado en Colombia, hice la maestría, hice la licenciatura. Pero la gran diferencia es cómo lo que te dan, pero con un objetivo, que también brilles. Porque además la sociedad y el contexto es no brilles. ¿Quién crees que me criticó de hacer la zona mixta? Mis propios periodistas, amigos, compañeros, fueron los que me dijeron, nos quieres encarcelar. Columnas, ¿eh? O sea, yo trabajaba en El Sol de Morelia, renuncié, porque éticamente tenía que renunciar a todos los medios para irme a trabajar a Monarcas. Los mismos, una columna, Javier Salinas nos quieren ensayar. Cosa que me ha perseguido toda la vida. Sí, ¿no? porque también ese valor agregado tiene esa responsabilidad. Ser diferente, lo he dicho en otros podcasts y en otras entrevistas, ser diferente te va a traer enemigos. Uh-huh. Punto. Ser exitoso o intentar hablar y crear cosas, ser líder, evidentemente siempre va a traer una contra. Ser minoritario es de verdad un deporte de alto riesgo y más en un país como el nuestro o en Latinoamérica que he trabajado en 7 países y es más o menos la misma tesitura. Pero esa creo que puede ser, ahora que se habla tanto de innovación y que estamos en la era de la IA y tanta estructura de mercadotecnia, sí. Pero regreso al de origen de la pregunta. El sentido común puesto en la mesa con el sentido de valor agregado es lo que permite que avancemos en el producto que tú quieras. Y es la gente diferente, los líderes. O sea, gente que te contrataron para una cosa y terminas entregando más de lo que... Si yo me encierro al valor que ahora es del sueldo, no, es que, imagínate, yo me fui ganando a Monarcas 1,000 pesos menos. Y fue el parteaguas en mi vida profesional. Entonces, esfuerzo, sentido común, valor agregado. Palabras que hoy no vamos a encontrar en la narrativa digital, tecnológica que hoy vivimos. Ni de las nuevas generaciones tampoco. No, las nuevas generaciones no hay manera. No hay manera. O sea, yo era feliz, jugábamos a las 12 del día. Yo llegaba al Estadio Morelos a las 6:30 de la mañana. O sea, la última, una vez, hace poco, esta bendición que tengo de contratar gente, y me decía, bueno, pero a mí no me puedes marcar después de las 7 de la noche. Muy respetable, pero entonces no eres para esta industria, o por lo menos para lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un equipo de fútbol que podemos jugar a las 9 de la noche. ¿Qué hago? Ya vas al estadio, pero no te puedo hablar. No, o sea, el sentido común, ¿me entiendes? Ese es el sentido común y la estructura del valor agregado, lo que nos puede, como consejo de la innovación. Todo el mundo habla de innovación, pero y esto lo aprendí de Gerhard Moani, un hindú, que a principio de la década de los 2010 era uno de los grandes gurús de la innovación. Yo lo fui a ver a México en una conferencia y una de las cosas, por lo menos la que más me impactó, otras como todo pasan y no, es que la innovación no es una buena idea. La innovación te tiene que dar algo más, principalmente dinero. Así es. Si no te da dinero, es una buena práctica. Así es. Entonces, también esa parte de la innovación es fundamental porque uno está para generar. Yo pude hacer muchos proyectos de Monarcas que cambiaron la visión del fútbol mexicano hacia mi persona, ¿no? Que como director de marketing y a Monarcas como marca, porque yo conseguí el dinero para hacerlos. La guía de medios, ¿no? La primera persona que contraté, que fue Javier, esta semana el apellido, que lo contraté a fuerza, o sea, y Gabriel Saucedo, que le mando un abrazo, que era el director administrativo, se me queda viendo y dice, no tengo dinero para pagarle. Pero es que estoy dando resultados y lo necesito para las estadísticas, por ejemplo. Entonces era conseguir dinero. Y ahí aprendí a vender patrocinios. Hoy llevo $105 millones vendidos en patrocinios. Pero lo que siempre he dicho, no es que yo venda patrocinios. Se vende, construimos una marca. Y en la selección mexicana me pasó lo mismo. En el béisbol me pasó lo mismo. En Nicaragua es lo mismo. Primero construyes y después vendes. ¿Pero qué construyes? Pues un concepto lógico, ideal, trascendente, que genere innovación, si genera dinero, pero también que genere un cambio cultural.
uno de mis más grandes logros fue haber hecho el cambio cultural del béisbol. El béisbol me costó sangre, sudor y lágrimas. No me acuerdo. El presidente de la República, el PG, fue un verdadero piedra en el zapato. Un pain. O sea, fue terrible. Cuando yo era presidente de la liga y me avisaron, ¿ya viste lo que declaró el precandidato en ese momento? Que el béisbol va a ser el deporte nacional. Felicidades, ¿no? Yo era presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, la liga más grande del país, la tercera más grande del mundo. Y yo vi nubarrones. Y año y medio después, voz de profeta. Fue una época terrible, terrible. Hizo una cosa que se llamaba ProBase, que ojalá un día lo auditen, ¿no? Fue un desastre y que nos metió en una camisa de 11 varas. ¿Y de qué iba ProBase? Pues que quería meter al béisbol, ¿no? Violando toda la... Pues muy a su estilo, ¿no? Claro. No importándole nada. Y fue un desastre que ni terminó el sexenio esa cosa rara que quiso hacer, una oficina rarísima, que solo nos causó caos al sistema del béisbol. Pero a pesar de todo eso, modernizamos el béisbol. ¿Cómo lo modernizamos? Todo está por escrito, 63 cambios estructurales en asamblea. Imagínate. Entonces, ¿eso me lo enseñaron en la escuela? No. ¿Dónde lo aprendí? Fracasando, dándome de golpes en la pared y después administrando el éxito. ¿Cómo administré el éxito? Tuve jefes que siempre me bajaban porque yo salía, el Reforma, la mejor página, Televisa, miren equipos del fútbol mexicano, cómo se trabaja, Monarcas no vaya trabajando, empezaron a llegar los premios, empezaron a llegar los reconocimientos, que te viniera a ver Tigres, Chivas, Cruz Azul, oye, ¿cómo están trabajando? Pues eso pues tienes que tener gente que te baje, que te ubique en la realidad. No, y que otra vez tengas esa, pues ese aguante de como dices tú, no solamente de incitar con las ideas y de promoverlas y todo. Te ibas a tener que madrear en la Liga Mexicana de Béisbol contra todos los dueños de los equipos, que yo me acuerdo cuando nos tocó trabajar. ¿Te acuerdas? Puta, eran durísimos, durísimos, porque aparte son gente empresarios que están acostumbrados a mandar a que las cosas se hacen como ellos dicen, que el equipo de béisbol es como su juguete, por así decirlo, pero es muy importante para ellos. Ir a decirles de qué van las cosas y tenías como todos los jefes en lugar de uno solo, ¿no? Sí, imagínate, tenía 18 jefes. Así es. ¿No? Partidos, ninguno. En la realidad, yo estaba por encima del equipo. Ellos en asamblea estaban, pero en conjunto. Entonces, obviamente, a mí no me asusta. O sea, realmente el fútbol es un gran entrenamiento. Había intereses, como en todas las industrias. Nada del otro mundo que no haya yo visto antes. La gran diferencia es la voluntad de cambio. Así la es. mitad de la asamblea quería un cambio, la mitad no. Así es. Entonces, ahí teníamos una pugna terrible. Al final del día, hoy la liga está floreciendo porque lo que se sembró fue, yo sabía que iba a ser, y eso es muy importante, ¿qué papel juegas en cualquier empresa? Hay que leer muy bien tu contexto, tu momento. Yo venía a suplir a un presidente, que lo quiero mucho, Plinio Escalante, de 73 años de edad. Sí me tocó conocerlo. ¿Te lo conociste? Sí. ¿Te acuerdas? Y Plinio, un tipazo, Plinio, años antes me había dicho, tú deberías de ser presidente de la Liga de Béisbol. Sí. Y le dije, Plinio, ¿por qué me hacías tanta mala suerte? Porque en aquel momento la liga no era... Cuando llega el momento, años después, pues le entré. O sea, ya estaba yo más preparado, ya estaba yo más maduro. Pero yo leí el contexto y yo sabía que iba a ser una turbulencia total. Y me lo dijo el presidente del consejo, de la asamblea, hay un consejo, que es el dueño de los aceros de Monclova, Gerardo Benavides, al cual admiro y estimo mucho. Y me dice, Javier, tú eres el presidente del cambio. Esto va a ser un avión en turbulencia total. Todo lo que dure esto va a ser una turbulencia. Y yo le dije, pues, ¿qué sereno lo ves? Yo creo que esto va a ser una tormenta en helicóptero, no en avión. Sí. Por como lo vimos venir. Pero, pues, qué maravilloso reto. Entonces, inmediatamente empezaba y esto es un mensaje, quieren hacer cosas trascendentes, vivan con la crítica. El mediocre critica, el exitoso recibe las críticas. Siempre voy a querer ser el que recibe las críticas. Está bueno eso. Siempre. O sea, ¿de qué lado quieres jugar? ¿No? Entonces, siempre. Prefiero yo hacer, y aunque haya cosas que las haces mal y fracasas, o las cosas buenas y malas, ser el que haga a que el que critica al que hace. Ese es un valor de vida también, que se lo he tratado de infundir a mi hija. Y lo que hagas. Y si el día de mañana me voy a trabajar al voleibol, en el primer momento que haga un cambio estructural o que cree una imagen nueva,
van a criticar, asiste muy mal a la imagen o muy buena, no importa. Porque es parte de la idiosincrasia del mediocre, que no hace nada, criticar. Entonces, venía esa época de turbulencia y le entramos. Pero entonces ya sabía lo que teníamos que hacer. Y los cambios, y los cambios, y los cambios. Lo único que pasó es que el presidente de la República se volvió un problema más de los que ya teníamos. No fue una solución, fue un problema. Oye, y de toda esta trayectoria, Javier, ¿cuál dirías tú que es el cambio que has hecho en cualquiera de estas instituciones que más te enorgullece, cabrón? He hecho varios cambios, pero lo que más me enorgullece es que yo tuve la fortuna primero de tener una mamá, la famosa Pecoch, trabajadora, que a pesar de su trabajo me llevaba a entrenar a las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Yo jugaba fútbol americano, jugaba béisbol, no importaba, ¿no? A veces en una Vespa, a veces en transporte público, Okay. o a veces había un coche en la familia. Luego más adelante tuvimos 2, pero había un coche nada más. Y mi mamá me enseñó ese valor del trabajo, pero también te debo atención. Entonces, ahí empieza mi estructura hacia la equidad de género y la gestión de roles. Okay. Después he tenido la maravillosa fortuna, a lo largo de mi carrera, tanto educativa como de vida, tener mujeres súper profesionales. Tuve maestras en la universidad y a lo largo de mi vida que me enseñaron el tema del feminismo civilizado, bien entendido. Entonces, he sido muy activo, incluso en Monarcas en el 2007 ganamos el premio Heréndira, que es la máxima distinción que da el Congreso del Estado a la equidad de género. Okay. Lo ganamos en Monarcas por el programa Mujeres Monarcas. Okay. Entonces, a partir de ahí, previamente eso, mi más grande orgullo es, por ejemplo, varios, pero encasillados en la equidad de género. Primero, fuimos el único equipo que tenía un programa de mujeres, que le llamamos Mujeres Monarcas. La primera jefa de prensa del fútbol mexicano, que fue Mónica Pérez. Que hay que tener mucha valentía en un mundo machista hacer estas cosas. Y eso en esa época. El técnico, no voy a decir el nombre del técnico, en la estructura de Monarcas, que fuimos de los primeros equipos, me tocó, o sea, yo era el primer jefe de prensa que viajaba con el equipo, porque no era lo que es hoy, ¿no? Había poco dinero también en el fútbol mexicano, etc. Entonces, en el año 2003, que yo ya evoluciono a director de Mercadotecnia y Comunicación, Mónica, que trabajaba conmigo en el staff, sube a gerente de comunicación, es decir, la jefa de prensa del club. Entonces, la estructura tenía que viajar con el equipo. Ya sabíamos que podía pasar lo que iba a pasar. El primer viaje, el técnico se bajó del autobús, era un viaje a México, nos íbamos en autobús a jugar contra Cruz Azul o Pumas, no me acuerdo. Y Mónica Pérez se sube al autobús y se baja el técnico. Y me dice, si viaja Mónica, yo no viajo. Imagínate. Y estás hablando de un Javier de 28 años, 27 años, ¿no? Entonces, afortunadamente, el éxito nunca se construye solo. Entonces, Álvaro, el presidente del equipo, pues habló con él. Y le dijo, muy bien, fulanito, ¿no? No voy a decir el nombre. Saquen cuentas quién era el técnico de Monarcas en el 2003. Y le dijo, ¿cómo te quieres ir a México? Te pongo avión, te vas en un coche particular, pero Mónica no se baja del autobús. Sí, claro. Entonces, la primera jefa de prensa. Después, con muchísimo también gusto y honor en la Liga MX y en la Federación, también mujeres, pero un clímax importantísimo, la primera directora editorial de un medio de comunicación, Diana Pérez, que hoy está en Récord, pues yo la puse en medio tiempo. Yo abrí el espacio, y es muy importante, los hombres no damos oportunidades, es por capacidades y talento. Y Diana Pérez tenía capacidad y talento, y a pesar de que la estructura de expansión me pedía que no, pues yo creo que la decisión era la correcta y la nombré directora editorial de una rama que yo tenía que ver, que era mediotiempo.com. Uh-huh. Y una de las más grandes que me gusta mucho en Nicaragua, sigo haciendo lo mismo, hay muchas mujeres, cuando yo llegué no había una sola mujer, era la nutricionista, la doctora, son mujeres en la estructura del fútbol de Nicaragua, pero la que más importante es la primera umpire. No había habido una umpire mujer. Qué buena onda. Y Alicia, una chava de Culiacán, y con mucho apoyo, en la asamblea, pues me alzaron las cejas, pero va a la primera umpire. Y nombramos a la primera umpire mujer. Todas las broncas, la gente, así no se hace el béisbol, estás destruyendo el béisbol, todo en contra.
Obviamente la típica estupidez de que entonces era mi amante, o nada de que le dan tal. O sea, la chava era árbitro de softball, el director de ampalleo, Luis, me dijo, yo te la consigo, Javier. Tenemos que meter a una mujer en el ampalleo. Tenemos que darle este sentido de equidad al béisbol que le hace muchísima falta. De ahí viene la liga de softball. La liga de softball la planeamos desde el 2018. O sea, la liga de profesional de béisbol, de softball. No, hombre, no sabes lo que... O sea, igual, o sea, lo increíble es que la historia de Mónica es 2003. En el 2018, que nace la primera umpire, se habían pasado 15 años, no habíamos evolucionado nada. Es lo que te iba a decir, parecía que estuviéramos como en pausa, porque de ese momento a otro seguían las broncas al mismo nivel. Tuve que mandar un memorándum a los jugadores, que el primero que hiciera, yo como presidente mandé un memorándum a los equipos para que se lo pusieran en el vestidor a los jugadores, que el primero que hiciera una cosa de reclamar, normal, es muy válido, y para eso está el umpire y que le reclamen, y si se equivoca, se equivocó. Pero un gesto misógino se iba a 3 juegos, o multa. Se lo tuve que mandar para que no nos pasara lo que pasó en el fútbol mexicano con la mujer árbitro, con esta señorita Tobar, que Cuauhtémoc Blanco le decía, vete a la cocina, vete a lavar los trastes, no vengas aquí. Entonces, previendo eso, hicimos todo un comunicado con el equipo de la liga, con Gabriel y con Beto, para que esto no pasara. Eso yo creo... Y sí se alinearon, obviamente. Sí. Pero no creas, o sea... Sí, pero aparte del cambio también. Varios de los presidentes de los clubes nunca estuvieron de acuerdo. Es más, cuando yo me voy de la liga, se le ejecutan. O sea, ya no le dan ampalleo. Uy. No, para que veas, o sea, lo que uno tiene... O sea, cuando eres minoría y quieres luchar contra el establishment, o quieres luchar contra las cosas negativas arraigadas en la cultura, como es la misoginia o el machismo, lo único que estás en una lucha primeramente inferior. O sea, digamos, si fueran ejércitos, eres pocos soldados contra muchos soldados. Y en el primer momento te van a dar con todo, ¿no? Te van a matar. Y lo más importante que te debe de importar para que no te importe, no te lo van a reconocer. Totalmente. Todos los avances no te los van a reconocer. Porque, por ejemplo, en el béisbol pusimos el día LGBT. Varios no querían en la asamblea del béisbol, no querían. Hicimos el día del perro, o sea, el día de la mascota, para que las mascotas... Ese sigue. El día LGTB ya no. Lo quitaron. O sea, y tú sabes que tus jefes te están bien, pero tú sabes que lo que le estás haciendo a tu industria es positiva. Claro. Abres el mercado, te vuelves un ente que escucha las sensaciones de afuera. Sí, se acabó el club de Toby también, de toda la historia. De toda la vida. ¿No? Claro, y tienes que aguantar. A mí me escribían a mis redes, eres un gay. O sea, sí, seguro tienes intereses con la comunidad y... O sea, estupideces de esas. Pero ¿qué pasó? Primero subimos el reconocimiento de marca. Con los patrocinadores ya te podías sentar, y patrocinadores que normalmente están abiertos a ese tipo de cosas ya te ven distinto. Entonces empezamos a generar más patrocinadores. Empezaron entre otras cosas, no solo esas, empezaron a subir la asistencia a los estadios. Empezamos a hacer una marca más viva, más moderna, más interesante, ¿no? Mucho más flexible, ¿no? Porque eso era lo que requería el béisbol, una modernización. Yo sabía, Arturo, que yo estaba sembrando. O sea, yo estaba sembrando y lo platicaba mucho, además, sobre todo con Gerardo, pero también con Tacho, el dueño de Aguascalientes, con Chara, el dueño de Nuevo Laredo, o en ese momento el Veracruz también, que sabíamos que esto era una siembra, que no íbamos a cosechar, ni ellos como miembros del consejo, ni yo como presidente ejecutivo. Pero que sí iba. Y ahorita está pasando. Y creo que vienen todavía más cosas. Y qué bueno que lo que se quedó lo han mejorado y todo esto. Pero lo más importante, y para toda la gente que quiere la parte como tu podcast, innovar y todo eso, también tienen que vivir con que el reconocimiento también es uno ante el espejo. Claro. Y la conciencia tranquila de haber hecho bien las cosas, de haber peleado, ¿no? Nos fallaron otras cosas. La pelota me falló el proveedor y fue una pelota malísima. No, malísima. Pero porque el proveedor falló, pues bueno, ya ni modo. Te la comes, es tu decisión. Va para adentro. El fracaso, para que triunfes, apréndalo. Tienes que fracasar. Tienes que vivir esas miel y despreocuparte por el qué dirán. El valor agregado es parte del funcionamiento de lograr un liderazgo efectivo. Todos estos libros de autoayuda de Sambors, no. Mejor vean biografías de gente que ha triunfado y en todas encuentras fracasos, que los tildaron de locos o que los tildaron de vendehumos,
Pero cuando después, ya que pasó el tiempo el hígado del mediocre, y pasan los años y dices, no, pues sí, ¿no? O sea, a Tesla lo tiraban de loco. A todos los que, cada quien a quien admire, lo tiraban de loco. Yo admiro mucho a Churchill, por ejemplo, el gran líder de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tú lees sus biografías, la historia. Y era un cuate parte súper atípico en todo lo que hacía acá. Los atípicos son la diferencia. Y tienes que lograr. Y lo criticaban de todo, ¿no? A Steve Jobs, ¿cómo lo mataban? O sea, toda la gente que quiera. No busques libros de autoayuda. Busca gente que de verdad haya fracasado y después haya tenido un solo éxito. Mucha gente fracasó y solo tuvo un solo éxito. El que creó Kentucky Fried Chicken lo hizo a los 56 años de edad. O sea, tampoco es un tema de edad. Es un tema de voluntad. Es un tema de crear y de aguantar cosas que no necesariamente están dentro de un libro. Oye, ¿quién dirías que son los mejores aliados en términos de estos momentos? Número 1, tu familia. Okay. Tu familia bajo cualquier régimen, ¿no? Madre, padre, hermano, tía, primos, sobrinos, abuelos, novias, lo que tú quieras, esposas, siempre vas a recurrir ahí. Y más cuando la familia te apapacha, te quiere, pero tampoco te dice mentiras, ¿no? El gran legado de mi papá, yo no tuve ningún legado económico, afortunadamente, creo. Me dejó varios legados, la música, la cultura deportiva, la cultura política. Pero uno de sus mayores legados es que me decía la verdad. Cuando yo jugué en tercera división y mi padre me fue a ver al campo, aquí en Indeco. Sí. Era otra estructura de fuerzas básicas, no existía como ahora. Y ahí entrenábamos en Indeco. Éramos la tercera división del Morelia. Y entonces yo jugaba ahí. Yo le gustaba mucho al técnico, ¿no? El técnico confiaba mucho en mí, Sergio López, y me metía. Pero yo ya venía el momento en que tenía que decidir la preparatoria. Me iba a una preparatoria pública por las tardes o me iba a una escuela privada por las mañanas y tenía que tomar la decisión. Y mi papá me fue a ver y me dijo, mira, juegas bien, pero mejor que tú hay 7. De los 11, tú eres el 8. Te va a debutar el señor Carvajal, que no debuta a nadie. Vas a sacrificar tu educación por esto. Me fue a ver, se subió a su coche y se fue. Me la dijo así clara. Tranquila. Eres bueno, pero no eres tan bueno como otros. O sea, antes que tú van a debutar 7, si es que debutan. No debutó ninguno de esa generación. Ni uno llegó a primera división. No porque no tuvieran talento, no era la estructura, no era el entrenador. Y esa decisión también cambió mi vida, porque me fui a estudiar una preparatoria privada que me dio muchísima educación, muy buena educación, me dio. Y hablar las cosas de frente con la familia, ese es tu primer bastión. Luego, oye, ¿y no lo sentiste como porque al final la figura del papá en un partido de fútbol era, pues te hace pomada, lo odié? ¿no? Sí, claro. No, es que clásico, obvio, en la inmadurez le dices, estás truncando mis sueños. Cuando tú esperabas que mi papá dijera, échale campeón, dale. No, pero fue una de las cosas más trascendentales que me dejó mi papá, que ya no está en este planeta, pero fue así, claro. Si quieres nos engañamos, ¿no? Nos engañamos otros 2 años. Y hoy tengo el gusto de que varios de esa generación los sigo viendo en la liga municipal, a veces cuando puedo ir a jugar, que ya casi nunca puedo, y los sigo viendo y platicamos. O sea, ellos le dedicaron 3, 4 años de su vida, más, o sea, después de que yo me fui, y no debutaron. No fueron jugadores de primera división. No estaba la estructura como es ahora, era otra cosa. Pero es importante que te lo digan. O sea, la familia está para apapacharte, pero es la mejor herramienta para decirte las cosas como son. Claro. Mi madre, hoy en día, que tengo la maravillosa fortuna de tenerla muy cerca, mi mamá, también me dice, estás haciendo mal esto. ¡Ay! Y tú en el ego. Y si lo dice ella es porque, pues claro, porque la ley lo dice, ¿no? Claro. Ninguna persona exitosa, primero, llega solo. Nunca. Nadie. El que me digas. Otra de las cosas que hay que aprender de la gente que ha sido exitosa en la vida, no de libros baratos ni de shows baratos, ¿no? La gente que realmente ha trascendido. Políticos, deportistas, músicos, lo que quieras. Nunca llega solo. Necesitas quién cree en ti, quién estuvo en las difíciles y también en las malas. Y también la gente que no cree en ti, convertirlo a motivador, no convertirlo como lastre. Y esa es una gran parte
de que nos enseñan a no, te dicen, es que tienes que ser humilde. Sí, pero no con la gente que te ha criticado. Porque si eres humilde con la gente que te ha criticado, la vas a traer como mochila. Exacto. Puta, es horrible. En cambio, vuélvetelos motivación. Les voy a cerrar la boca. La palabra correcta, les voy a cerrar el hocico. Entonces, vuélvetelos motivación. Nunca les dediques tus triunfos. Pero sí, entonces también necesitas esa parte. El yin y el yang, ¿no? Pues necesitas también. Y muchas veces la métrica del éxito está por la calidad de los enemigos que tienes. Cuando pareciera que es al revés, ¿no? Preocúpate cuando tu enemigo es el vecino. No estás haciendo nada. Pero cuando tienes enfrente a gente muy importante que por algún interés o por envidia o por lo que tú quieras, te está viendo, ¿no? Te está buscando y luego sabes que te critiques. Ok, entonces que no te pese, no te lo vuelvan mochila, vuélvetelos motivación. Y una tercera parte siempre es importante con quién trabajas. Okay. Si tienes la fortuna de poder escoger el equipo, primero escoge talento, por encima incluso de pensamientos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos un sesgo cognitivo, un sesgo de confirmación, como se le llama. ¿Cuál es el sesgo de confirmación? Lo vemos a quien seguimos en redes sociales. Si eres de izquierda, sigues pura izquierda. Si eres de derecha, sigues a pura derecha. Si te gusta el rock, normalmente sigues puro rock. De ninguna manera vas a seguir cumbia. El cerebro funciona bajo el sesgo cognitivo. No nos retamos a conocer cosas diferentes. Y eso pasa mucho en la contratación de personas. Okay. Es un sesgo terrible, porque entonces estás poniendo el sesgo cognitivo por encima de la calidad de las personas. Por eso yo las contrataciones que tengo la fortuna de hacer, no uso o me acompaña el área de recursos humanos, que ya de por sí el área es un sesgo per se. Entonces es difícil, pero hay gente que no piensa igual que yo, pero dijo, qué buen talento. Ese es importante. Y después de eso, sí acostúmbrate a que el 100% de los empleados hablan mal de su jefe. Yo hablo mal de mis jefes, hablan mal de mí, seguro. O sea, ya, eso que tampoco te pesa, ¿no? Y más ahora, las nuevas generaciones, eres un tirano desde el momento que eres jefe. Se sienten aludidos desde el día 1. Es parte, pero lo bonito es después convertir esa parte, y muy importante, en que haya una lealtad, no la lealtad malentendida, una lealtad de proyecto. Ok. Y acostúmbrate. De cada 10, 4 o 5 te van a renunciar de un día para otro. Te van a traicionar. Además están los que te vas a equivocar porque no eres falible. Dices, chin, ya la regué con no era lo que yo esperaba. Pero cuando puedan cambiar de bandera, van a cambiar de bandera. ¿No? Si hay otro, digamos, tienes otra empresa o mismo dentro de la empresa hay otra área, en cuanto puedan se van. La lealtad bien entendida, la lealtad de firmeza en un proyecto es un bien en desuso. Es un bien que parte de la nueva época del hiperconsumo y de la no reparación de las cosas y de que los valores sociales se están destruyendo. Una de las cosas más damnificadas es la lealtad. En cuanto pueda, me voy a ir. Por unos pesos más, o en cuanto pueda te voy a traicionar. No la traición de hablar mal del jefe, eso es cultural. Entonces uno también como líder, y para crear, no te tienes que crear un apego. No es tu familia la oficina. Para crear innovación, lo que menos puede ser es que creas que ellos son tu familia, o que uno es familia de alguien. Yo tengo la fortuna, ¿no? Próximamente voy a comer con Álvaro, que fue mi jefe en Monarcas, en esta historia que contamos al principio, 11 años. Yo dejé de trabajar para Monarcas hace 16, pero bueno, trascendió para poderme sentar con él próximamente y tener una comida. Lo veo cada año, cada 2 años. Y seguramente será maravillosa. Pero no soy ni de su familia y probablemente sí es mi amigo, pero un amigo de laboral. Claro, claro. La verdadera amistad no se finca en una oficina. Ahí lo que debes de fincar es posibilidades de trascender juntos en lo profesional. Eso es y si de paso sale alguna amistad, pues bien, pero no que sea el principal objetivo. Ese es un error terrible de los libros de autoayuda y las áreas de recursos humanos que se tienen que modernizar, porque están muy atrasadas las áreas de recursos humanos, muy sesgadas, tienen mucho sesgo. Es poder crear estos vínculos laborales. Vamos a partirnos la madre por ser los mejores. ¿En qué? En esto. Vamos por ese cliente, vamos a crear un producto. Vínculos laborales de pelear. Y esto te lo enseña mucho el fútbol. El fútbol te lo enseñan en los vestuarios.
No hay cosa más difícil que un vestuario de un equipo profesional. Utilicemos el fútbol. Dificilísimo. Tienes, a veces, hasta más, 5 o 6 nacionalidades distintas. Por lo menos. Diferentes estratos socioeconómicos. Diferentes niveles culturales. Muy poquitos con carrera, otros pocos con prepa, la mayoría secundaria o sexto de primaria. Ese es más o menos. Casados, solteros, divorciados. Sí, también. De todo hay ahí. Entonces, imagínate un grupo tan heterogéneo. ¿Cómo lo unificas para un solo objetivo? Jugar bajo una misma idea, la del director técnico. Jugar a un esquema de juego. Buscar identidad para poder ganar partidos. Que sientan los colores. Cada vez los sienten menos, porque se cambian de equipos, está más el dinero por arriba, está bien. Pero si logras inyectar que sientan un poquito, empiezan a jugar mejor. Entonces, si eso lo trasladas a las empresas, entonces entiendes mucho mejor las dinámicas humanas para poder ser líder de liderazgos. Entonces, en una empresa, hoy imagínate, estamos la generación X, que seguimos tomando las decisiones todavía. Uh-huh. Los millennials, pobres, que vienen con un desencanto terrible porque les prometieron otra historia hace 15, 20 años y no es lo que les prometieron a esa generación. Tenemos la Z y ya viene la Y. Uh-huh. O sea, ya hay empresas que tienen 4 generaciones en una estructura laboral. Y con totalmente visiones diferentes. Claro. Entonces, volvemos a lo sentido común. Si no utilizas el sentido común como una fórmula, como un lenguaje de comunicación, ¿no? Por encima puedes tener las mejores computadoras, los softwares, y que con este software ya entendemos las tareas y puedo ir revisando tu desarrollo del producto, ¿no? O sea, las mejores ideas de innovación y los mejores productos exitosos nunca surgen de una idea de vamos a hacer una junta para ver algo innovador. No, sí, no. Surgen tomándote una taza de café, comiéndote unas palomitas. Una de las ideas más premiadas que me pasó en Monarcas no fue mía ni de mi equipo, ni de Mónica, ni de Bernardo, ni de nada. Fue del famoso contador Colín, que le mando un saludo, que hoy está en Mazatlán. El contador Colín subiendo las escaleras. Que es un perfil que dirías, ese cuate no tiene nada que aportar, ¿no? Lo quiero mucho y él sabe que no lo hablo en despegue. Es el típico contador. Gran contador, pero es el típico contador. Lo quiero mucho y le mando un abrazo y trabaja para el Mazatlán. Subiendo las escaleras de la oficina, me dice, oye, Javier, cuando el equipo se va, pues ¿dónde nos podemos juntar los aficionados para ver el juego? Así, a bote pronto en la escalera. Entonces me llamó mucho, ¿cómo se pueden juntar los aficionados? Te estoy hablando del año 2007, o sea, ya éramos una marca que empezaba a entrar a su apogeo, a su máximo. Ya éramos famosos por el marketing, ya habíamos ganado premios de innovación, ya habíamos ganado el premio Heréndira, ya teníamos muchos patrocinadores, ya era el Monarcas, digamos, la época de oro. Entonces me quedo pensando, así. Al siguiente día me junto con el equipo, Bernardo, estaba Mónica, estaban varios. Le digo, oigan, el contador Colín me dijo que dónde se podían juntar para ver el juego. Empiezan a surgir comentarios, ideas, y nace un producto que después que le generó dinero al equipo, que se llamó la Fiesta Monarca. Okay. Ganó un premio en Merca 2.0 lo pusieron ahí como de los productos más innovadores. Y el eslogan era, porque Monarcas nunca juega de visitante. Y el patrocinador, evidentemente, la cervecería le encantó la idea. Lo hicimos, la produjimos, se la presentamos a cervecería y cervecería dijo, wow. Entonces y ganó. Y era básicamente que cuando el equipo jugaba de visitante, se hacían centros de consumo, se hacían activaciones de la marca y la gente iba ahí, se le regalaban cosas, iba Super Monarca, activábamos. No ¿Y era que como en restaurantes o en dónde era? Restaurantes, llegamos a plazas públicas. Uh-huh. Y empezó a ser un producto que incluso luego hasta el gobierno del estado de la época volteó a ver y dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos aquí? Fue una época de esplendor de ese proyecto. Okay. Surgió de quien menos te podías pensar que puede surgir la innovación. ¿Pero por qué? Porque él me habló como desde el lado aficionado. Entonces, por eso el sentido común de no dejar de ver a las personas. Por más hoy que tengamos WhatsApp de negocios, apps, aquí llena tu formulario, saca tu cita vía app. Uno de los mayores aprendizajes que el fútbol genera para esto, o que genera la industria del espectáculo, es nunca puedes dejar de ver a la gente a los ojos. Por más que seas una empresa hasta tecnológica. ¿No te ha pasado? Sí, totalmente. Que estás en el teléfono y dices,
y estás haciendo un trámite de hasta un vuelo y dices, quiero hablar con alguien. Sí. Quiero un humano para que me resuelva el problema. Claro, las empresas hoy son otras, somos otros, pero la clave del éxito, y más si tú quieres ser una empresa, lo que en principios de los 2000 se llamaba las love marks, y que hoy cualquier producto que genere una intención de sentimientos es importante, no hay mejor manera, no lo vas a hacer a través de lo digital. Los sentimientos se gestionan a través del contacto humano. Uh-huh. Y si quieres que tu empresa, a lo que sea, una veterinaria, o que vendas acrílico, en el momento en que tú puedas hoy tener contacto, a pesar de que tengas digitalizados tus procesos, estamos regresando en un boomerang a volver a ver al humano a los ojos y sentirnos tocados. Y ahí es donde está yendo la preferencia. Y esto también es un gran aprendizaje que viene del fútbol. Una de las cosas que decíamos, bueno, no vamos a ganar siempre. Un equipo de fútbol está en altísimo riesgo de perder. O sea, eso no lo controlas. Te pueden meter 6 goles en una noche y tú haciendo toda una parafernalia. Entonces ahí poco a poco, en 10 años, que fue toda una maestría, entender el tiempo emocional de la gente. Cuando la gente te da tantito tiempo emocional, tú tienes que corresponderle con un montón de situaciones que hoy lo que se llama experiencia, uh-huh. ¿no? Que ya todo el mundo habla de experiencias, ¿no? La experiencia es bien básica. Te tienes que sentir seguro para ti, para con quien vayas al espectáculo. Te tienes que sentir bien atendido y que el precio que estás pagando se retribuye en limpieza, en atención, en luminarias, en todo. Si pierdes o no, es una consecuencia. Lo que no se vale es que te traten mal. Y eso no se logra a través de una app se logra a través de la atención personalizada. Y eso se gestiona por muchísimos temas, como la identidad. En Nicaragua, a la selección, antes de que empezamos el proyecto hace 4 años, cuando jugaba la selección, en partido amistoso iban 2.500 personas. En partido oficial, 7.500. ¿Cómo logramos tener sold out los últimos 2 años? Creando un proceso de identidad. Utilizamos como herramienta, no como punta de la lanza, como herramienta las redes sociales, que la gente se sintiera identificada con el equipo y con la marca, a través de mensajes correctos. Pero si tú los quieres mandar a una app, a que ahí hagan su formulario y cancelas cualquier posibilidad de diálogo humano, no a través de un robot o a través de un WhatsApp, business WhatsApp, es ahí donde viene el quiebre. Entonces, el fútbol, como el deporte, es un gran aprendizaje para la industria en general. Ya. Sí, estoy de acuerdo contigo y creo que hay un punto donde estamos regresando a esta parte de back to the basics, ¿no? De que es otra vez el contacto humano. Y hace un tiempo estuvo aquí Javier Sotomayor, que es quien dirigió la cadena de cines en la parte de la India, de Cinépolis, y decía, a ver, la tecnología no va a sustituir que la gente deje de ir al cine. La parte de contacto humano, de estar rodeado de gente, de esa experiencia, es algo que no va a cambiar por muchas generaciones que pase, y creo que coincide con lo que dices. Oye, Javier, y hablando de todo esto, ¿qué sigue para ti en términos de cuánto tiempo más quieres estar metiéndole el pecho a las balas en esta sub y baja de emociones? ¿Cuántos años más quieres estar o qué es lo que sigue en el corto y mediano plazo para ti? Hombre, hay muchísimo todavía por hacer, ¿no? O sea, yo sí. ¿Todavía tienes energía para eso? No, hombre, sí. Todavía estoy joven, ¿no? Ya me sí, estoy no, claro que no, pero. No, la utopía. Hay momentos donde puedes decir, ya yo lo que quiero es jugar golf y dedicarme a dar consultoría, ser presidente de administración. Eso siempre. Jugar golf, ojalá pudiera jugar más seguido. Es mi terapia, ¿no? Uh-huh. El golf. Yo creo que todavía falta mucho. Ok. En la utopía de que si mañana me saco el melate ya me podría retirar, no. Ni con el melate. ¿Por qué? Porque no solo por mi edad, sino por la madurez. Uh-huh. Estoy estudiando ahorita, por ejemplo, un diplomado en deporte y IA, el primer diplomado en México de la Náhuac. Ok. No, hombre, entonces las posibilidades, ¿no? No soy profan hoy de la IA, pero por lo menos estás entendiendo dónde está la carencia, ¿no? En este diplomado muy interesante de IA y deporte. Entonces, eso te lo pongo de ejemplo. Yo creo que todavía hay mucho que dar. Okay. No creo en el edadismo, en absoluto. Lo que creo es en las capacidades y competencias, ¿no? Entonces, híjole, proyectos todos los días, Artur. Como tú los tienes,
Hoy hay tantas posibilidades de hacer cosas y más cosas. Y la fortuna es que sí hay un diferencial del Javier de los 25, 30 años, ¿no? Que hoy escoges qué hacer. Exacto. Hoy sí puedo, a esa sí me la gané, que hoy sí decido qué proyecto no y qué proyecto sí, con quién trabajo y con quién no. Ya me puedo dar el lujo de rechazar algunas ofertas o de consultorías o de trabajo más dedicado. Ya no es el si puedes, más bien si quieres. Sí, esa sí me la gané y esa sí la disfruto mucho. No tengo la vida resuelta. Tengo que seguir trabajando. Y más con una hija adolescente. Entonces, creo que mucha gente me entenderá en eso. Pero creo que al deporte en México, estamos terminando una etapa del fútbol mexicano. Que nació, yo la catalogo de 1990, y este mundial del 2026 va a ser el fin de una era del fútbol mexicano. Vienen muchos cambios políticos en el fútbol y viene mucho cambio estructural. ¿Para bien o por mal? Si se conduce bien, yo creo que va a ser para bien. Ok. Entonces, ahí creo que... porque más para mal, sí, no, por favor, ya no, cabrón. Sí, no, ya... Es una historia muy... O sea, en el análisis, el fútbol mexicano del 90 a la fecha, crecimiento. O sea, creo que hay una narrativa también muy mal exagerada de los medios de comunicación, ¿no? De que el fútbol es una basura. No es cierto. O sea, sí está mal, puede tener un momento muy malo ahorita, sobre todo deportivamente hablando, pero estructuralmente vienen cosas muy grandes. Me enorgullece haber sido uno de muchos, docenas de personas, que hicimos ese cambio en esa época. O sea, unos empezaron en los 90, yo empecé en los 2000 dentro del fútbol, pero hubo un montón de directivos y gente que produjo este fútbol que hoy vende franquicias a $200 millones. Que eso era inimaginable hace 20 años. Pero ya eso está por terminar. Entonces creo que tengo mucho que dar en la siguiente etapa del fútbol mexicano, y hay varios proyectos muy interesantes de lo que viene. Pero creo que el mayor legado es seguir luchando por la equidad de género, ¿no? A través de mi pequeña trinchera que es el deporte, dejarle una mejor vía de convivencia y de nivel de vida a mi hija. Totalmente. ¿No? Está como totalmente alineado, ¿no? Cada vez que peleo por los derechos de la mujer laboralmente, estoy pensando en mi hija. Claro. ¿No? Porque es un sufrimiento grave. Se sigue pagando menos a las mujeres aunque hagan el mismo trabajo. Entonces creo que todavía esa lucha hay que darla. Okay. Hay que dar una lucha también, que a lo mejor es un poco de un Quijote peleando con un molino de viento, que es que las nuevas generaciones conozcan la historia del fútbol mexicano, conozcan la historia del deporte, conozcan la historia de México. Que no viene, o sea, si la comprendes, puedes generar mejores proyectos al futuro. Muchos de o sea, platico con muchos jóvenes o me invita, la otra vez fui a la Universidad de las Américas a una conferencia. Y las redes sociales les han cerrado el mundo a que es lo que cuando ellos nacieron o cuando empezaron a tener conciencia y desconocen, ya deja tú participaciones de la selección nacional en el mundial, cosas fundamentales de la democracia en México, ¿no? La creación del INE. Eso es grave, porque entonces nos está cancelando la posibilidad de crear proyectos inteligentes a mediano plazo, porque inevitablemente tienes que saber de dónde venimos. Claro. Entonces hay una lucha que dar ahí, y más en el deporte, ¿no? El deporte todavía tiene muchísimo que dar como un actor preponderante de, primero, la salud, después del equilibrio social, ¿no? El deporte profesional y el deporte en general es parte del tejido social. Entonces, yo lo asumo con esa responsabilidad. Entonces, no, hombre, hay un montonal de cosas todavía que siguen. Sigo en Nicaragua, ¿no? Con mucho orgullo y con mucho gusto. Y ya habrá tiempo de regresar a México, pero falta muchísimo por hacer. Totalmente. Y qué bueno que esta energía, y sobre todo me queda claro que tu driver está mucho más alineado que nunca, ¿no? Porque es lo que quiero hacer, con lo que me conecta, con lo que me mueve, y ahí pues hasta que pues mucho Javier por delante, ¿no? Y eso qué padre, que siga sumando muchos éxitos, Javier, que por cierto, me ibas a contar de una primicia. hablando de éxitos. No, pues esto se lo debo al fútbol de Nicaragua, ¿no? A los dueños de los clubes, a la Liga Primera, a la Federación. El día 16 de mayo del 2026, o sea, en unos días más, no sé cuándo salga esto al aire, me entregan un premio en Madrid como uno de los mejores CEOs o directores generales del 2025.
me enorgullece mucho uno porque soy moreliano. Yo todo lo reflejo totalmente. A las con raíces, mucho orgullo sí, gazpachero, sí, ¿no? sí. Gazpachero y corundero. Exacto. Pero gracias al apoyo que tuve en Nicaragua y que me dejaron trabajar, por lo menos me van a entregar un premio y soy el único directivo o CEO de deporte. Le van a entregar a varios CEOs de Europa, entiendo, y a algunos CEOs de Estados Unidos. Y me parece que soy el único de deporte, que eso creo que es seguro, y uno de los pocos de Latinoamérica. Los premios sirven para dos cosas. Uno para el ego y otro para cambiarte de barco. O sea, ya llegué. No puedes seguir en el mismo barco. Exactamente. Es decir, o agarras uno más grande, o uno más rápido, o uno más difícil de manejar, o uno que le tienes que volver a lijar. Ese barco, los premios sirven para decirte hasta aquí. Exacto. Si sigo en ese mismo barco, no voy a crecer. Exacto. Individualmente y personalmente. Entonces, qué bonito el ego, pero lo importante es que la lanchita va a llegar y ahora me tengo que cambiar a otro bote. A lo mejor puede ser un bote del mismo tamaño. Sí. Pero la mentalidad tiene que ser cómo me reinvento. Claro. Uno de los temas fundamentales y que estoy tomando como una bandera del edadismo, y que hoy tengo jefes que son más grandes que yo y son, ¿no? Porque otra de las cosas que ha hecho mal este supuesto acceso a la hiperinformación es que la edad es algo negativo. Por los conceptos de belleza, ¿no? También Lipovetsky, que lo usé al principio, también habla de esto en un libro que se llama De la ligereza, que se lo recomiendo, de sociólogo francés, y habla de todos este tipo de cosas que hoy nos llevan a entender que la belleza es una, si no muestras éxito en las redes sociales eres un fracasado, no, todo eso lleva a otro tema, que es que la edad se convierte en un obstáculo, y no es cierto. Al contrario. La edad, por supuesto. Es el medallero de la experiencia. El medallero de la experiencia. ¿Quién sacó adelante a las empresas de la pandemia? La gente mayor de 45 años. Claro. Hace 6, la gente que tenía 45 en adelante fue la que sacó a las empresas de la crisis de la pandemia. Los mayores casos de éxito fueron de los CEOs de más edad. No por otra cosa. La experiencia es la experiencia es otro de los bienes que parece que está guardado en un cajón de recuerdos. Sí. Y no es cierto. O sea, ¿por qué? Porque hoy agarramos las redes y una mujer o chavita o chavito de 27 años nos está dando consejos. Puede tener algún tema válido, pero espérame, tienes que tener kilómetros andados. Si tú quieres manejar el Airbus 380, el avión de doble piso, tienes que traer horas de vuelo cañón. Oye, sí. Pero es que yo soy el número 1 en la clase, yo soy el más inteligente. Sí, muchacho, pero tienes que tener 15,000 horas de vuelo para manejar el avión más grande del mundo. En la vida es lo mismo. La experiencia es un factor fundamental. Yo hoy todavía veo a jefes que tienen 60, 55, 65 y yo digo, wow, qué lucidez. O sea, sigo aprendiendo. Claro. Y también ya noto la diferencia con chavos que probablemente estén más capacitados que yo de 30, pero todavía no se han partido la madre o todavía no han sufrido un despido o no han sufrido una crisis económica, ¿no? Como la he sufrido yo a lo largo de mi carrera en momentos, o tampoco han tenido tanto éxito que necesitas que alguien de tu familia te baje y te ponga en el piso. Claro. Entonces, esta ola de gente opinando de todo y diciéndote cómo es la vida en las redes sociales, lo único que trae es una cancelación automática al talento. Así es. El talento sigue en cualquier área. En cualquier área. El más talentoso de verdad en una oficina a veces es el que mejor maneja el Excel. Y manejar el Excel, o sea, que yo no conozco a alguien que lo maneja al 100%. Pero no, ya está cancelado. ¿No? Y creemos que con un breve instructivo en YouTube podemos crear un imperio. A mí me choca cuando dicen, lee estos 4 libros que valen más que una carrera. Sí. Imagínate a qué grado de insensatez cognitiva estamos llegando. Y de aislamiento también, ¿no? Bueno, todo está hecho para que nos aislemos, ¿no? Y el Homo sapiens, que lleva 300,000 años de existiendo, su crecimiento ha sido a través de la creación de comunidades, donde cada quien juega un rol importante. Y así fue como hemos sobrevivido 300,000 años. Normalmente una especie vive 15,000 años. La biología te indica que cada especie vive 15,000 años. Nosotros ya nos pasamos de eso. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Trabajando en comunidades.
Y hoy las redes sociales, la inteligencia artificial nos lleva a que no convivas. Y la convivencia es un factor importante para la creación de inteligencia, para una creación de resolución de problemas. No vas a poder resolver los problemas de tu edificio a través de apps si no bajas y te sientas en el lobby a dialogar con los vecinos. Tal cual. Pero eso solo lo aprendes cuando me pasó a los 26, 27 años, que en la prensa nacional se hablaba de mí, pues que creías que el mundo lo tronabas con un dedo y sopetes, ¿no? Los cohetes del estadio te tronaban mal y te caía el ayuntamiento a clausurarte el estadio, casi pierdo el empleo. Sí, O sea, ¿por qué? Porque violé el proceso de experiencia de saber hacer un protocolo de seguridad, bla, 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 bla. Pero tuve que pasar eso para hacerlo. Entonces, creo que esa es la lucha que hay que dar desde las trincheras que uno estemos para dejarle un mundo mejor a esta gente, a estos chavos. Yo sí me quiero retirar algún día, pero qué miedo retirarme hoy a jugar golf sabiendo que todavía hay tanto que hacer, ¿no? Y que las generaciones de atrás toman el control, todavía no están listas, creo. Sí, todavía hay mucho que influir, inspirar. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, más que ponerle una línea de caducidad a tu carrera, lo quería más bien como expresar en creo que tienes claro que todo esa energía y ese camino lo quieres andar como porque quieres, porque tienes ganas y porque te apetece y porque lo puedes hacer llegar. Entonces, reconozco mucho eso y felicidades, amigo, por lo que estás creando, por lo que estás compartiendo, por lo que quieres seguir haciendo. Y me encantará tener más sesiones porque tenemos tantas cosas padres que hablar y nos vemos poco, pero siempre como muy nutritivo lo que platicamos. Y para ir cerrando el capítulo, si a la audiencia le pudieras dar el mejor consejo o uno de los mejores consejos que te han dado a ti, ¿qué les dirías? Hay que dividir la vida en dos, laboral y personal. Okay. No le puedes dar todo a lo laboral. Yo lo hice y fue un error. Quizá hubiera tenido los mismos logros y los mismos fracasos con menos horas de dedicarle. No suple el sacrificio y el esfuerzo y joderte en madrugadas o levantarte a las 6 de la mañana cuando has dormido una hora. Pero había momentos en que fue una exageración. Y por otro lado, no puedes solamente nutrirte y exclusivamente de los pasatiempos, ¿no? Hoy la tendencia es ya la reforma esta de las 40 horas. O sea, vamos hacia trabaja menos y supuestamente vive más. Uh-huh. Pero no nos hemos cuestionado qué vamos a hacer con tanto tiempo libre. Sí, no, nomás Lo único que está subiendo es el consumo de celular, el consumo de internet. O sea, cada vez usamos más el celular. Entonces, realmente el cuestionamiento sociológico, antropológico, es el gobierno, la tecnología, el empuje de las nuevas generaciones que no quiere esforzarse y no quiere trabajar más de lo mínimamente debido, nos está llevando a un cuestionamiento que nos tenemos que hacer desde un punto de vista también filosófico. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo libre que sea productivo para el futuro de la civilización? Claro. Entonces, el mejor consejo que le doy es, hay que trabajar durísimo, pero no descuides el tema personal. Yo descuidé cosas personales como bodas de primas por irme a un partido de Monarcas Santos. Que no hubiera pasado nada si no iba. Totalmente. Cositas así. Y que no van a regresar esos momentos. Que no van a regresar. Fui entregado a mi trabajo, tan es así que ahí están los logros y los fracasos. Pero por otro lado, hay que, verdaderamente, ¿qué es lo que me preocupa? No puede ser que el tiempo libre, ¿no? La industria del entretenimiento en la cual trabajo, pues tiene un futuro halagador, ¿no? Cada vez más conciertos, cada vez más cosas que... O sea, el tiempo lúdico, es decir, lo que no ocupas para trabajar, para vivir, que cada vez más y queremos menos. O sea, menos trabajo, más... Ok, pero nadie nos hemos empezado a cuestionar. Y tiene que haber foros donde estemos sentados, varias materias, ¿no? Diferentes ángulos de la vida, para poder dilucidar cómo demonios ponemos algo en la mesa que empecemos a adoptar socialmente para hacer del tiempo productivo. A mí me asusta muchísimo eso, porque entonces que la ciencia, la investigación, las cosas productivas se están viniendo abajo, ¿no? Ahí están los estudios más nuevos de IQ que se han hecho. Esta es la primera generación que es menos inteligente que la anterior. O sea, todas las generaciones superábamos a la anterior más inteligente. Los primeros estudios indican que esta generación es menos inteligente que la
inmediatamente anterior. Eso me preocupa. Okay. Entonces, creo que hay que poner en la mesa. Yo te felicito, Arturo, porque primero tu proyecto es importante. Hay que tener valentía para iniciar un negocio, poner dinero en la mesa. Yo te felicito y te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias, Javier. Pero qué bueno que abres el micrófono, sí, porque se necesita debate. Claro. Y debate no es pelearnos de una idea a otra. Ideas, conceptos que estructuralmente funcionen para tener una sociedad mejor. Yo estoy preocupadísimo por eso. No puede ser que lo único que estamos haciendo con el tiempo libre es subir el consumo de horas en el teléfono. O sea, se escriben menos libros, se lee menos. Entonces, las pequeñas cosas que nos hacen una civilización mejor están dadas ¿hacia qué? Hacia el aislamiento total, a un único pensamiento por el sesgo cognitivo de solo seguir a lo que me interesa, y todo lo demás está cancelado porque no sirve. Y entonces eso es lo preocupante. Ojalá lo podamos resolver en comunidad, como se debe, y con muchas ganas y con muchos deseos. Sí, de acuerdo contigo. Y al final que sigan siendo estas actividades que han demostrado durante generaciones que son partidarias de que pueda seguir creciendo las nuevas generaciones, ¿no? Javier, muchas gracias por venir, por darte la vuelta. Sé que andas en todos lados, pero igual es bueno volverte a ver aquí en Morelia, en casa. Y bueno, si alguien del auditorio quisiera saber algo más de ti o quisiera rebotar alguna idea, ¿hay alguna página, algún perfil, algo que pudiera seguir? Sí, Instagram, ¿no? Javier.salinas75, ¿no? Javier.salinas75. Twitter o X, @JSalinas. Y ahí en LinkedIn también me pueden encontrar, pues CJ Salinas, ahí estoy. Creo que LinkedIn, ahí es mucho de ego, pero creo que es donde encontramos más ideas, ¿no? Más ideas cuerdas. Ya X es un mercado desde hace muchos años. Sí. Instagram, pues es esa vida que queremos demostrar que no es esa vida, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí nos podemos comunicar y seré encantados de tenerlos en la comunidad y poder intercambiar ideas. Perfecto. Pues bueno, por ahí están las referencias. Finalmente hay mucho de qué platicar, mucho que dialogar. Seguramente este episodio tendrá para detonar otras actividades alrededor de lo que estamos hablando de las generaciones y de lo que viene. Y pues nada más agradecerles el tiempo. Javier, gracias de nuevo. Y a todos allá al auditorio, saludos y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Innovare, el podcast, un espacio de entrevistas donde nuestros invitados nos cuentan acerca de cómo a través de la creatividad y la innovación han mejorado la vida de personas, negocios y su entorno. Hasta la próxima.